Muy buenas tardes a todos, como siempre espero que se encuentren muy bien. Esta es mi actualización de la situación del frente en la guerra de Ucrania para el día 25 de mayo de 2024. Y el día de hoy hay un par de cosas que comentar. En primer lugar vamos a hablar de dos capturas que logró el ejército ruso en las últimas horas y cómo estas influyen en el frente de Kharkov, o mejor dicho, cómo el frente de Kharkov, este nuevo frente, influye en ellas. Luego vamos a hablar de la situación en la zona de Vovchansk, vamos a hablar de distintas cosas que tienen que ver con Crimea, vamos a hablar de distintas cosas que tienen que ver con ciertos procesos judiciales que se están llevando a cabo en Ucrania o que se podrían llevar a cabo en el futuro, y finalmente vamos a hablar del reciente ataque que se llevó a cabo contra la ciudad de Kharkov. Pero antes de empezar me gustaría recordarles que la mejor manera de apoyar el canal es a través de suscribirse, así que si me ven regularmente o si me ven hace tiempo y les gusta mi contenido y todavía no se han suscrito, bueno, eso sería una ayuda tremenda. No perdamos más tiempo y vamos directamente a lo que es el frente de Kharkov para comentar lo que ha ocurrido en dos pueblos distintos. Hablo específicamente de los pueblos de Ivanivka y de Berestove. Porque en las últimas horas hemos visto cómo los rusos han comenzado a empujar más y más en este frente. Este frente que consiste de los pueblos de Krochmalny, Tabaivka, Kislivka, Kotlarivka, etc. Es un frente que se ha activado esporádicamente durante los últimos meses, donde hace unas 2 o 3 semanas se vio la captura de Kotlarivka y de Kislivka, y que recientemente se activó en la zona de Berestove, cuando, como lo comentamos, si es que no me equivoco, el día de ayer o anteayer, los rusos avanzaron y lograron tomar gran parte del pueblo. Bueno, el día de hoy la primera información que surgió es que los rusos habían logrado capturar el pueblo de Ivanivka, que se encuentra al norte de Kislivka, y luego durante las últimas horas, esto es muy reciente, durante los últimos minutos de hecho, han liberado distintas imágenes de tropas rusas con su bandera en lo que es este pueblo, en las afueras de este pueblo, lo cual se geolocalizó y confirmó la captura rusa de Ivanivka. Acá tenemos una imagen de lo que son estas tropas rusas con sus banderas respectivas en las afueras de este pueblo, y ahora se espera que los rusos empiecen a presionar hacia el pueblo de Stepova Novoselivka, que se ve que está directamente al oeste de Ivanivka. Pero también surgió la información de que finalmente los rusos habrían logrado concretar la captura de Berestove. Como lo comenté recién, ya habían capturado la mayoría del pueblo y luego se vio como las fuerzas ucranianas abandonaron las pocas posiciones que quedaban todavía ahí bajo su control, y eventualmente las tropas rusas durante los últimos minutos han logrado capturar todo lo que es Berestove. Esto ha sido graficado en distintas fuentes, en distintos mapas. El primer lugar donde lo vi, si es que no me equivoco, fue en el mapa de Divgen, pero ha sido replicado también en otras partes. Así que de manera concreta estaríamos hablando de 2 capturas rusas en este frente, en esta zona de Kharkov, pero no quiero que confundan este frente de Kharkov con el frente de Vovchansk o lo que se está viendo en la zona de Lipsy. Esto es más que nada lo que tiene que ver con el eje de Kupiansk. ¿Y por qué digo que está relacionado directamente a lo que ocurre en la zona de Vovchansk y todo ese eje? Bueno, porque lo vamos a comentar un poco después, pero han habido ciertas rotaciones de fuerzas ucranianas hacia esa dirección. En primer lugar, para contener los avances rusos. En segundo lugar, para contraatacar. Y se ha especulado bastante de dónde se pueden haber tomado distintas tropas para efectivamente reubicarlas hacia esa zona donde prácticamente no había un gran número de soldados. Y me imagino que probablemente se tomaron grupos y reservas que estaban destinados a múltiples puntos del frente, pero a mí me hace sentido que esto lo dejo en claro ahora, esto es una especulación por parte mía, no es algo que se pueda sustentar. Obviamente esta información sobre traslados de tropas siempre es muy difícil sustentarlo con información concreta, porque obviamente los ejércitos no hacen pública esa información, pero a mí me hace sentido que un número relevante de tropas haya sido levantado específicamente del frente de Kupiansk. ¿Por qué digo eso? Por 2 razones. En primer lugar está el tema de proximidad. Vemos que Kupiansk es probablemente el frente más cercano a lo que es la zona de Vovchansk, si es que uno lo compara con, por ejemplo, Chasiv Yar o lo que es el frente del sur de Donetsk. Vemos que la distancia es tremenda y eso obviamente complica un poco estos traslados desde el punto de vista logístico, pero también hay que verlo desde un punto de vista más estratégico,
porque vemos que en el frente de Kupiansk los rusos no estaban presionando con la misma intensidad que estaban presionando, por ejemplo, en Chasiv Yar. Y la importancia, de momento, obviamente Kupiansk es una ciudad vital para lo que son las rutas ucranianas, pero los rusos de momento todavía están relativamente lejos de Kupiansk. Por otra parte, en Chasiv Yar ya están prácticamente dentro de la ciudad. Entonces, desde ese punto de vista, también es un poco más lógico trasladar reservas que estén en la zona de Kupiansk en lugar de trasladar reservas que estaban, por ejemplo, en la zona de Chasiv Yar. Por todo eso, a mí, lo que me hace sentido a mí, en base a lo que hemos visto y también en base a lo que se lee en alguna u otra fuente, a mí me hace sentido que un número importante de las tropas que llegaron a relevar o a sustentar el frente ucraniano en la zona de Vovchansk y Lipsy venían específicamente de todo este eje de Kupiansk. Obviamente no todas, pero sí creo que un número relevante. Y eso, en parte, también ha permitido a los rusos avanzar más y tiene que ver con esta estrategia que hemos comentado en el pasado de querer ir desgastando las fuerzas ucranianas al extender sus líneas logísticas, aprovechar esta desventaja de momento en términos numéricos, en términos de armamento, y así obligarlos a, cuando logren afianzarse defensivamente en algún lugar, obligarlos a transportar reservas hacia otro lugar del frente para que este lugar que anteriormente no podía ser quebrado o no se podía avanzar en esta zona, bueno, que sus defensas se hicieran más débiles. Eso es lo que me hace sentido a mí que está ocurriendo acá. Nuevamente, lo vuelvo a comentar, es una especulación, no tengo 100% seguro si efectivamente estas tropas venían de Kupiansk, pero las circunstancias, el contexto tanto de Kupiansk en sí, su proximidad con Kharkov y lo que estamos viendo ahora, los últimos movimientos, por lo menos a mí me indican que eso es lo que ocurrió. Y desde ese punto de vista, la jugada, entre comillas, sale un poco a lo que está buscando Rusia, que es extender las fuerzas ucranianas, que como lo comentamos una y otra vez, ese es el gran objetivo del ataque que se vio en Kharkov. Hablemos sobre Kharkov porque hay mucho que comentar acerca de los frentes de Lipsy y de Vovchansk. Recordemos que este último ataque con misiles o bombas FAB, todavía no se clarifica esa información, lo vamos a comentar un poco hacia el final. Ahora vamos a hablar netamente de lo que son los combates en el frente. Tanto fuentes rusas como fuentes ucranianas comentan que la dinámica de esta zona del frente ha cambiado y que ahora vamos a ver cómo Ucrania lanza una serie de contraataques contra estos últimos avances rusos. Y acá entran a ser un factor distintas cosas que he comentado, el hecho de que los rusos pausaron su avance y comenzaron a fortificar posiciones, el hecho de que estamos viendo fronteras a lo largo del río Vovcha, y quizá eso también explica el hecho de que los rusos no hayan querido cruzar el río Vovcha para poder mantenerlo como una especie de frontera. Antes de todo esto, hablemos de la ciudad de Vovchansk en sí, donde ayer comentamos un poco la situación acerca de una posible presencia ucraniana dentro de la ciudad, y lo que he hecho yo, como todavía no ha surgido más información, es que he dejado que cierta parte de la ciudad se mantiene en la zona gris. Pero volvamos al tema y hablemos de estas supuestas operaciones de contraataque. Y en primer lugar, hay una exageración tremenda por parte de ambos bandos. Sobre, por ejemplo, lo que fue el ataque ruso, autoridades ucranianas afirman que las bajas causadas fueron de 8-1, o sea, 8 bajas rusas por cada baja ucraniana. Ustedes saben qué opino yo sobre ese tipo de cifras y, bueno, ya vamos a comentar esto un poquito después, pero creo que son obviamente un invento, mientras que, por otra parte, los rusos comentan que en la zona de Vovchansk y Lipsy, los ucranianos están acumulando una cantidad impresionante de batallones para contraatacar. Hay fuentes que incluso hablan de unas 50.000 tropas, que también, en mi opinión, es una exageración tremenda. Y vemos, esto siempre ocurre lo mismo con las cifras. Ambos bandos exageran la cantidad de bajas que causan, la cantidad de bajas que reciben, las tiran para abajo. También sobre la cantidad de tropas que van a estar involucradas en un ataque. Todo eso se exagera frecuentemente y en mi opinión acá ambos bandos están exagerando bastante. En una parte Ucrania sobre las bajas que causó y en otra parte los rusos sobre la cantidad de tropas ucranianas que van a estar involucradas en este ataque. Sin embargo, lo que sí sabemos es que hay un número relevante de tropas ucranianas que van a pasar al contraataque. No
creo que el número esté cerca de estos 50.000, pero sí por lo menos puede ser un número más cercano a la mitad, quizá un poco menos que eso, pero es un número relevante. Hemos visto cómo se han llevado refuerzos, cómo se ha llevado equipo, y habrá que ver si es que netamente van a tratar de estabilizar el frente mediante algunos contraataques, pero como ya se ha estabilizado, yo creo que también van a pasar a la ofensiva en algunos sectores. Pero ¿cuál es el problema? En la zona de Lipsi estos contraataques pueden ser un poco más simples debido a que, por ejemplo, no está la frontera del río Vovcha y del río Seversky Donetsk, pero sí en la zona de Lipsi los rusos controlan ciertas zonas en altura, lo cual puede complicar estas operaciones. Y en la zona de Vovchansk, lo hemos comentado una y otra vez, está todo el tema de los ríos, que terminan funcionando como una especie de frontera natural. Y ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido en el último tiempo? Tanto rusos como ucranianos han ido destruyendo puentes. De hecho, acá tenemos imágenes de las últimas horas de fuerzas rusas destruyendo puentes en esta zona, cuando en los días anteriores hemos mostrado imágenes de las fuerzas ucranianas haciéndolo. Así que todo eso va a complicar un poco los contraataques, va a hacer que esa dinámica sea un poco más compleja. Acá vemos como también se termina volando un vehículo en esta zona. Y todo esto va a cambiar bastante o va a hacer que un contraataque sea relativamente difícil. Pero bueno, simplemente habrá que esperar, habrá que ver cómo se terminan dando todas esas operaciones, pero parece ser que el frente de Vovchansk todavía, o por lo menos todavía le quedan un par de días y de semanas con noticias bastante interesantes. Y una última cosa sobre lo que está ocurriendo en Kharkov, según el Independiente de Kiev, medio ucraniano, voy a poner el link en la descripción del video del artículo específico, se está investigando la brigada número 125 que estaba encargada de preparar todas las defensas en esta área. Como lo hemos mostrado, como lo comentamos y como mostramos a través de imágenes, estas defensas no se prepararon. Hubo muchos dientes de dragón, por ejemplo, que simplemente fueron apilados. En un primer lugar se apuntó a contratistas, pero ahora judicialmente se va a abrir, por lo que tengo entendido, esta investigación contra una brigada específica. Y habrá que ver qué termina surgiendo de todo esto, qué tipo de escándalo de corrupción se puede terminar destapando, porque francamente la situación es tremenda en ese sentido. Vimos cómo estas defensas que se pagaron, se encargaron, no se hicieron, que no solamente no se hicieron, sino que fue un descaro total el no haberlas hecho porque simplemente se dejaban ahí los dientes de dragón. Así que veamos quién termina siendo involucrado, qué oficial termina cayendo, todo eso va a ser bastante interesante. Y vamos a comentar lo que está ocurriendo en la zona, bueno, marco estas cosas en Kiev, pero en Kiev un poco más abajo, pero esto es información más general y al parecer han comenzado a inscribirse las primeras personas privadas de libertad de cárceles ucranianas al ejército ucraniano y se está lanzando una cifra de unas 350 personas que ya habrían aplicado a entrar al ejército ucraniano. Y se da una dinámica muy chistosa porque vemos como ambos bandos, prorrusos y pro-ucranianos, dicen cosas sin pensar un poco lo que están diciendo. Porque por una parte hay prorrusos diciendo a Ucrania no le queda gente, tiene que hacer algo tan desesperado como reclutar prisioneros, que es algo que Rusia hizo hace por lo menos un año, más de un año, primero con el grupo Wagner y después con los Storm Z, y también hay ucranianos, pro-ucranianos que decían lo mismo de los rusos. Los rusos están desesperados, están utilizando tropas, reos como tropas, y ahora están haciendo lo mismo. Así que para mí, además de todo lo que significa que tropas, que ex convictos o que convictos, personas con una pena vigente, estén luchando en el frente, más allá de todo eso y el análisis que ya hemos hecho de eso cuando Rusia lo hizo, se da una dinámica que en mi opinión es un poco chistosa, porque vemos como ambos lados al extremo dicen cosas que, o dijeron en su momento cosas que no han envejecido muy bien, o dicen cosas que como que no consideran un poco lo que está haciendo el bando que favorecen. Pero más allá de eso, es una información en desarrollo. Habrá que ver finalmente cuántas personas privadas de libertad terminan accediendo a entrar al ejército ucraniano a cambio de, por lo que tengo entendido yo, es a cambio de ciertos recortes en sus penas. Eso todo estará por verse. Y sigamos avanzando y ahora tenemos que pasar a lo que es Crimea. Porque según ciertos
creo que lo comentamos un poco ayer, según ciertos colaboradores ucranianos en el área de Crimea, los rusos estarían tratando de ir esparciendo un poco más su presencia de distintos aviones, de distintos helicópteros en bases aéreas, y también modernizar todo esto para ir mitigando un poco los ataques del último tiempo. Pero otra información que ha surgido durante el día de hoy es que distintas autoridades ucranianas afirman que a raíz de los últimos ataques contra buques rusos, el ejército ruso estaría retirando ciertas embarcaciones de Crimea. No las embarcaciones que funcionan como lanzaderas de misiles, sino que algunas embarcaciones menores. Y esto es algo que viene solamente de la parte ucraniana, pero igual me quiero agarrar de todo esto porque es algo que sí hemos visto en el pasado, que Rusia ha ido cada vez reduciendo más su presencia en Crimea, retirando ciertos buques hacia Novorossiysk. Esto es algo que en el pasado ha sido incluso confirmado por fuentes rusas. Así que si es que este fue el caso durante las últimas horas, no lo sé, solamente está la palabra ucraniana, pero sí es algo que ha ocurrido en los últimos meses. Esto ocurre en gran parte porque Rusia no ha tenido la capacidad de anular estos ataques ucranianos constantes que hemos visto, aunque sí han tomado distintas medidas que han sido de momento favorables, como por ejemplo utilizar helicópteros para derribar distintos drones acuáticos, también distintos drones para poder interceptarlos, y eso ha mitigado un poco la cantidad de ataques que se han visto con estos drones marítimos que anteriormente tenían una efectividad tremenda. Pero ahora surge el problema de los misiles ATACMS que están teniendo un impacto bastante relevante a lo largo del frente. Un impacto que en mi opinión se debiese ir reduciendo mientras avance toda esta guerra, mientras pasen los meses, pero que de momento es un impacto y una efectividad bastante alta. Así que la decisión de ir transportando embarcaciones hacia puertos que puedan ser un poco más seguros es una decisión, en mi opinión, lógica, y es algo que va acompañando una transición que hemos visto en el último tiempo. Obviamente todo esto habrá que ir viendo cómo avanza, pero como les digo, esa es información que ha salido desde la parte ucraniana, pero va en línea con alguna información o cierta información que han liberado fuentes rusas durante los últimos meses. Más allá de eso, vemos que los ataques contra Crimea siguen siendo relativamente frecuentes. Hay apoyo en términos de inteligencia por parte de agencias occidentales, lo hemos comentado una y otra vez. Distintos drones a veces pasan por el Mar Negro justo cuando se vienen estos ataques contra Crimea, y además de eso el apoyo es más directo considerando que los misiles ATACMS son entregados directamente por Estados Unidos. Y nuevamente se levanta todo el tema de si es que finalmente se va a permitir por parte de Estados Unidos, por países de la OTAN, que Ucrania utilice este tipo de armamento contra territorio internacionalmente reconocido como ruso. ¿A qué me refiero con eso? No territorio que Rusia controle desde 2014 a 2022. Hablo de territorio que controlen, que sea reconocido por prácticamente todos los países, incluidos Ucrania, como territorio ruso. Y eso puede abrir una dinámica muy interesante. Habrá que ver si es que eso termina escalando el frente o no. Si es que comienzan, por ejemplo, Ucrania a atacar estos puertos que están en ciudades rusas como Novorossiysk o la zona de Rostov. Eso todavía está por verse, pero puede ser una dinámica bastante interesante que podríamos ver en el próximo tiempo. Y ahora vamos a hablar sobre lo que ha sido el ataque contra Kharkov. Y la verdad es que, siendo muy honesto, no es algo de lo que tenga ganas de hablar porque, primero, es un tema muy sensible porque ambos bandos reconocen que hay muerte de civiles. El tema es la responsabilidad, lo que se discute. Pero más allá de eso, sé que con este tipo de cosas la mayoría de la gente saca conclusiones sin primero ver la información que está disponible. Sacan conclusiones que muchas veces no tienen mucho sustento y sacan conclusiones que muchas veces terminan yendo en contra de la evidencia que se va liberando después. Y esto lo hemos visto una y otra vez a lo largo de esta guerra. Así que por esas razones siempre es difícil hablar de este tipo de cosas porque uno sabe que diga lo que diga se va a terminar echando a alguien encima. Pero francamente, como cada vez leo menos los comentarios, eso como que hace que sea un poco menos de un problema. Pero aún así, yo siento que, no voy a decir que soy periodista ni nada de eso, soy simplemente alguien que hace videos recopilando qué ha ocurrido en el día. No es nada más sofisticado que eso. Pero cuando te escuchan miles de personas, y en mi caso decenas de miles, hay que tener cierta responsabilidad con lo que uno dice
Y no hay que llegar a conclusiones apresuradas sin que se entregue toda la información, porque este ataque fue muy reciente y probablemente durante las próximas horas, incluso durante el próximo día, vamos a ver cómo va surgiendo más y más información. Dicho todo esto, espero que entiendan que no voy a tener una postura categórica acerca de qué ha ocurrido acá, a favor de una u otra versión. Yo lo que voy a hacer es entregarles la información que se ha ido liberando en el último tiempo y les voy a comentar mi opinión acerca de distintos puntos de discusión que han surgido en base a todo esto. Y lo que hemos visto es que durante las últimas horas Rusia ha lanzado una serie de ataques contra Kharkov. Y el ataque más importante de estos se dio contra un centro comercial en Kharkov. Vamos a señalar las imágenes de todo esto ahora mismo. Y este ataque, por lo menos lo que comentan las autoridades ucranianas, si es que no me equivoco el alcalde de Kharkov, comenta que 35 personas han sido víctimas de este ataque. No tengo claro si esto se refiere a víctimas entre heridos y fallecidos, pero lo más probable es que este número vaya aumentando en el próximo tiempo. Bueno, estas son las imágenes del incendio que ha surgido en este centro comercial a raíz de lo que fue este ataque, que todavía no se clarifica si es que fue con algún misil, si es que fue con una bomba FAB o lo que sea que haya sido. Pero acá vamos a entrar en lo que son las distintas versiones. La versión ucraniana es bastante simple. Este es un centro comercial, una zona civil que fue atacada por el ejército ruso y que eso es completamente injustificado. Por otra parte, lo que comentan fuentes rusas, de hecho voy a hablar de fuentes rusas porque, por lo que tengo entendido de momento, las autoridades rusas, el Ministerio de Defensa, no ha hecho comentarios sobre este ataque, pero probablemente va a ir en línea de lo que dicen fuentes rusas, es que lo que se atacó acá fue un depósito de municiones escondido del ejército ucraniano y que es una irresponsabilidad del ejército ucraniano que estaban utilizando este centro comercial como una zona para almacenar armamento y que al final estas muertes son responsabilidad del gobierno ucraniano. Yo lo que les voy a decir es que en el pasado hemos visto que se han utilizado distintas estructuras civiles como zonas donde se termina quizá almacenando armamento o desde zonas de donde se terminan disparando distintos, por ejemplo, misiles o sistemas de artillería. Esto se ha visto en varias ocasiones. Esto lo han hecho ambos ejércitos, pero quizá lo más llamativo fue en la zona de Kiev alrededor de marzo de 2022, donde Rusia atacó también un centro comercial y luego liberó distintas imágenes que, por lo menos la versión rusa era que estas comprobaban que este centro comercial se estaba utilizando como una zona de disparo, una zona de almacenamiento de armamento, etcétera, etcétera. Pero no es nada que no se haya visto en el pasado, aunque es raro verlo con centros comerciales. Aparte de esa vez que se entregó algo de evidencia, no recuerdo que eso haya ocurrido de nuevo, pero que hoy con todo esto es algo que ha ocurrido, que centros civiles o lugares civiles hayan sido utilizados como puntos de fuego o puntos de almacenamiento de municiones. Y es algo que obviamente está mal, y es algo que hemos visto varias veces, no es nuevo, recalco. Pero, por otra parte, tampoco se ha entregado evidencia que en este centro comercial se hayan almacenado municiones o armamento. Si es que eso llega a ocurrir, me imagino que, tal como ocurrió con este ataque contra un centro comercial en Kiev, se van a liberar distintas imágenes, quizás satelitales, quizás de drones, que puedan comprobar que efectivamente había cierto equipo militar entrando, saliendo, u otro tipo de imágenes, porque me imagino que almacenar armamento militar en un centro comercial es algo que no es muy fácil de esconder y que en algún momento van a surgir imágenes quizá de la entrada de este equipo, si es que ese fue el caso, si es que efectivamente había equipo militar. Pero algo que yo no comparto mucho, en estas imágenes también han surgido distintos videos donde se escucha un ruido similar a lo que puede ser la detonación de municiones. Similar porque tampoco, en mi opinión, es 100% igual. Y ni siquiera detonación de municiones es un sonido similar a detonaciones secundarias. Y en algunos lugares se ha comentado que esto es información irrefutable que comprueba al 100% que este era un depósito de armamento militar, porque como si no se explica que hayan habido explosiones secundarias. Y bueno, francamente estamos hablando de un centro comercial. Yo he ido a un centro comercial, me imagino que la mayoría de ustedes también, y hay un montón de cosas que pueden provocar explosiones secundarias. Así que si efectivamente lo que se escucha en ese video son explosiones secundarias, tampoco creo que eso por sí solo
sea la prueba exacta de que definitivamente se terminó atacando un depósito de armamento. Y acá es donde ambos bandos me imagino que se van a echar encima. Por una parte los prorrusos, porque descarto que haya información o que haya evidencia que compruebe que esto era un depósito militar, y por otra parte los pro-ucranianos, porque comento que este tipo de... no es algo que nunca haya ocurrido, que se haya utilizado distintos centros o zonas civiles como zonas de almacenamiento o de despliegue de unidades militares. Así que para eso iba con que ambos bandos probablemente van a terminar echándose encima. Pero ¿qué es lo que voy a hacer yo por lo menos? Yo voy a mantener una mente abierta, ver qué información se va recibiendo en el próximo tiempo, si es que se entrega evidencia concreta de que este definitivamente era un depósito de armamento, la voy a comentar acá, la voy a analizar y la voy a presentar como se debe. Y si es que se presenta evidencia de que este no era un depósito de municiones, lo que voy a hacer es presentar esa información y eventualmente decir que ese no era el caso, no había un depósito de municiones. Y creo que eso es lo correcto. Como lo dije, en una posición como la mía, donde te escuchan miles de personas, creo que eso es lo que hay que hacer. Y siempre cuando uno entrega información, tratar de asegurarse que, obviamente es difícil comprobar al 100% las cosas que ocurren en esta guerra, pero cuando sale información que contradice lo que uno informó inicialmente, creo que hay que, o por lo menos lo que trato de hacer yo, quizá no siempre ha sido el caso, por errores míos, no sé si ha sido el caso, la verdad, siempre intento por lo menos corregir esa información. Yo, por lo menos pueden ir a lo que han sido mis videos en el pasado. Cuando los rusos atacan objetivos civiles, lo comento. Cuando los ucranianos atacan objetivos civiles, también lo comento. Incluso cuando fue, por ejemplo, el ataque, si no me equivoco, no recuerdo si fue Konstantinivka, pero sí en esa zona de Donetsk, donde se realizó un ataque que primero se atribuyó a Rusia y luego terminó siendo un misil antiaéreo ucraniano, y esto mismas agencias occidentales lo comentaron, que fue un misil ucraniano que disparó de manera equivocada y terminó afectando una ciudad ucraniana, causando bajas. También lo comenté e informé esa información, valga la redundancia. Terminé entregando acá esa información de investigaciones consecuentes que terminaron dándole la razón a la versión rusa en ese momento. Y eso es lo que voy a hacer acá. En general, con lo que quiero que se queden es que hubo este ataque, están estas dos versiones distintas y creo que lo mejor es esperar a ver qué información se va liberando para ser categóricos sobre lo que realmente ocurrió acá. Si es que no les gusta, bueno, es problema de ustedes, la verdad. Y eso ha sido mi video de hoy. Muchas gracias por ver. Espero que tengan una muy bonita tarde y que nos veamos el día de mañana. Adiós.